Este conversatorio lo hacemos con motivo de dar una especie de introducción, de dar una visión de qué se trata nuestra mención, ¿sí? Para formar especialistas en Derecho de la Energía. Este curso está destinado no solo a abogados, sino también a profesionales de otras disciplinas, como ingenieros, economistas. Tenemos alumnos y hemos tenido alumnos de otras carreras universitarias, para personas que trabajan en el sector, personas que trabajan en el sector público, en el sector privado, en empresas de energía, o mismo para profesionales o de todas las disciplinas que quieran especializarse en esta disciplina que es mi preferida dentro de los recursos naturales de Derecho de Energía. Así que vamos a dar inicio. Para esta ocasión hemos invitado a 3 profesores, 3 de nuestro equipo de profesores, ¿sí? de este curso de especialidad de Derecho de la Energía, que voy a presentar a nuestro profesor y director de nuestro programa, Alejandro Vergara, que es doctor en Derecho y profesor en Derecho Administrativo, Derecho de Aguas, Minero y de Energía de la Universidad Católica. El profesor Enrique Sepúlveda, profesor del diplomado de los recursos naturales de nuestro diplomado, y también profesor de magíster de Derecho de Ingeniería, de Derecho de la Energía para Ingeniería, y un reconocido especialista en este área dentro del mercado eléctrico y de esta actividad. Y el profesor Fernando Avara, profesor también del diplomado en Derecho de los Recursos Naturales de la UCEP, y también muy reconocido especialista en las materias. Así que vamos a dar inicio a este conversatorio para darles un ratito, una visión, y con la generosidad que tenemos de compartir con estos profesores, vamos a conversar, y les tengo preparadas unas preguntas, a ver qué les parece sobre esta área del derecho, ¿no? Y la primera es, ¿cuáles consideran ustedes que son o fueron las reformas relevantes de los últimos tiempos en Derecho de la Energía? Le doy la palabra. ¿Cómo partimos? No sé, si quieres empezar tú, Enrique. Bueno, sí. Que te tengo aquí al lado. Sí. A ver, yo creo que la más relevante de las reformas de la historia de nuestra moderna regulación eléctrica se produjo el año 2004, con la que se llamó la Ley Corta 1, Ley 19.940. En 2004, porque esa reforma legal ha tenido efectos importantísimos hasta el día de hoy, hizo cambios sustantivos y, sobre todo, que vino a solucionar un problema grave que tenía el sector eléctrico a la fecha, que era una crisis regulatoria. Había un déficit de la regulación que era un problema para el desarrollo mismo de la industria y era un problema para la potenciación de la conflictividad en el sector entre las empresas, entre las empresas y el organismo coordinador que tenían a la época, y las empresas con el Ministerio, con la Comisión Nacional de Energía. Era un momento bastante caótico, regulatoriamente había en el país. Y una cosa muy importante, la ley que estoy hablando, la ley 2004, declaró a partir de esa fecha que la transmisión de energía es servicio público. O sea, habíamos estado toda la historia con el transporte de electricidad como servicios privados, no solamente de gestión privada y propiedad privada, sino que sin regulación obligatoria, sin regulación pública imperativa, ¿no? Se declaró servicio público y se estableció el nuevo régimen de la transmisión, que hasta ahora, con reformas posteriores, está vigente. Yo creo que esa es la más sustancial. Luego, el 2016 fue la ley que también fue muy importante, reformó la transmisión y creó el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional. Y la ley de 2004, que me he referido antes, creó el panel de expertos. Creo que esas son las dos reformas más importantes que hemos tenido en la historia reciente. Hay muchas, 20 por tú, pero... Sí, es una disciplina como
que tiene es muy dinámica, a lo mejor en comparación con otras disciplinas como la minería, que ya hemos hablado en su oportunidad, que no tuvo tanta reforma, pero no sé qué piensas tú. Tiendo a coincidir con Enrique en el sentido de que son las reformas más relevantes. Pero si uno mira la evolución, la verdad es que ha sido fantástica, creo yo, para esta disciplina, porque hoy día podemos, sin ponernos tiritones, de hablar de una disciplina independiente. O sea, y yo creo que esta universidad en particular y el programa de Derecho Administrativo creo que ha contribuido enormemente a poder hablar hoy día de un derecho eléctrico, de un derecho de energía. O sea, el programa ha sido pionero en ese sentido. Y si uno pudiera hablar de la evolución, tal vez, no voy a hablar del DFL4 del año 59, que fue como digamos, inicial, pero sí el año 82, el DFL1 del año 82, es el que realmente desarrolla el sistema eléctrico, o impulsa o da la posibilidad de que esto se desarrolle de forma regulatoria más o menos integral, ¿no? Pero en el año 90 hay una norma, se incorporan a esta ley artículos importantes que permiten de alguna manera separar el negocio de la transmisión de la generación, con el objeto de poder regularla, digamos, de forma especial. Pero fue muy tibia esa reforma, y lo que hace básicamente es incorporar los arbitrajes, ¿no? Arbitraje para los conflictos entre generadores y transmisores. La distribución no se toca, pero sí en la transmisión con la generación. Y había 3 árbitros, ¿no es cierto?, que tenían que dirimir en los conflictos que había, porque a partir de esa fecha tienen que empezar a pagar los generadores por la transmisión. Antes estaba todo integrado en realidad. Generación, transmisión, era una sola cosa. Entonces, esa reforma también creo que es relevante. Era una ley, curiosamente, al margen de yo lo cuento en las clases, una ley indicativa. Sí. Estableció regulación indicativa, o sea, sí, que un poco choca con la idea de regulación pública, ¿no? Sí, sí. Era muy optativa. No sé si optativa, pero sí lo que ocurrió era que tenía muchos conceptos jurídicos indeterminados. O sea, que había cualquier cosa ahí, hablaba del área de influencia, ¿te acuerdas? Yo participé en el primer arbitraje que hubo de esa ley, ¿ah? E incluso tengo una publicación sobre ese particular en la revista Chilena de Derecho. Y ahí participó Renato Augusto como árbitro, Alejandro Final y colega, después se cambió porque tuvo un problema que era distinto. Bueno, pero esos ya son detalles. Pero siguiendo con la evolución, esto que menciona la creación del panel de expertos muy relevante. Creo que Y el coordinador, por supuesto. Porque el coordinador del 2016. ¿Por qué es relevante? Porque la cantidad de conflictos que había y que se iban a arbitraje, donde cada tribunal arbitral era ad hoc, o sea, creado especialmente para ese conflicto, entonces no se generaba historia, no había una doctrina o una jurisprudencia que pudiera uno decir que se fue asentando. Entonces el panel viene en el año 2016 a hacer esta solución universal, diría yo, de conflictos para todos los que participan en el conflicto, que son conflictos entre el regulador, la Comisión Nacional de Energía básicamente, y las empresas, ¿no es cierto? Eso es para no extenderlo mucho más. Sí, Alejandro, tu visión con respecto a esta pregunta. Esta vez no vamos a polemizar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo completaría el cuadro. Sí, pero alargando un poco la línea histórica, porque realmente la reforma más importante se produjo en el año 1982, que fue con la dictación de la reforma a la ley del 82. Claro, eso pues, yo lo comprendí, que Enrique y Fernando lo comprendieron así, pero si uno amplía el rango histórico en términos de derecho nacional, en el año 82, o sea, hace 41 años, se produjo esa reforma tan importante
que es similar a otras reformas en recursos naturales. En minería en el año 82 y 83, en materia de agua en el año 79, 80 y 81, en materia de energía, en el año 82 se incorporó una regulación totalmente distinta a lo que existía antes. Y hubo varias operaciones previas, como preparatorias a esta regulación en materia de electricidad. La administración del Estado, el fisco, se había desprendido de la propiedad de las empresas eléctricas de entonces y comenzaron a operar los capitales privados, los cuales fueron regulados por esta legislación. Entonces, yo diría que en términos más amplios, no estoy para nada contradiciendo lo que ya se dijo por Enrique y Fernando, en términos más amplios, en nuestro país ese año comenzó la andadura, una regulación que se ha mantenido hasta el día de hoy, y que es algo muy singular en materia de recursos naturales, que es una tercera regulación, no hay muchas más, que ha tenido esa permanencia, porque básicamente se ha mantenido en sus mismos pilares, y ha habido algunos aspectos que han sido reforzados y mejorados, pero no ha cambiado la posición de la administración del Estado como un fiscalizador, como un ordenador de la actividad eléctrica, y los particulares como los prestadores de un servicio público, que era muy importante y es muy importante. Y la mentalidad anterior a esa época era que solamente empresas estatales podían llevar adelante estas tareas de servicio público y los comenzaron a realizar los privados. Y Luego se incorporó, sí, un breve agregado, y luego se incorporaron nuevos órganos, se incorporó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como el organismo regulador, ordenador, después, fiscalizador, y luego las grandes reformas que se mencionaron, Fernando Enrique, en el año 1990, la más importante que es en el 2004, que se incorporó un órgano jurisdiccional, fue toda una novedad en nuestro país, y luego el 2016, en que se cambió una institucionalidad de los CEDEC, o del Centro de Despacho Económico de Carga, por el coordinador. Yo diría que la gran reforma entonces se produjo en el año 1982 en términos nacionales. Y en su sustancia, pienso yo que se ha mantenido, pero tiene todas esas mejorías que son bien importantes. Hay quizás las palabras nos puedan engañar, pero no han cambiado, no han alterado las bases del modelo, me da la impresión. Se sustenta, yo diría, porque hablando, Enrique, con Alejandro, hay como dos grandes pilares que sustentan lo que tú acabas de decir respecto de la reforma del año 82. Una, que es la coordinación. Si bien existía el coordinador, los CEDEC, digamos que... Pero la coordinación del sistema. Pero la coordinación del sistema eléctrico sobre la base de los tres pilares que son la seguridad, la operación más económica y el acceso al sistema, el derecho a inyectar en el fondo, o el acceso abierto, como hablamos hoy día, a la red de transmisión. Eso se mantiene hoy día, o sea, hoy día lo hace el coordinador, pero ese tiempo lo hacían las empresas. Pero ese es un pilar muy fundamental que se mantiene hasta ahora. Y el otro, el mercado, que también se sustenta en el mercado. O sea, de alguna manera, los tres grandes mercados que hoy día visualizamos, como el mercado de los clientes libres o los precios libres, los regulados, todos los clientes residenciales, que son todos nosotros, que de alguna manera consumimos y que tenemos precios regulados, la autoridad, ¿no es cierto? Trae un mecanismo. Y el tercero, que es el de los generadores entre sí, es decir, cuando comparten entre ellos. Voy a hacer un comentario. Nosotros en el diplomado, en esta mención de Derecho a Energía, vemos los tres segmentos que conforman la actividad eléctrica o el mercado eléctrico. Hay que olvidarse que hay un mercado, que hay un producto que se vende, hay una oferta, hay una demanda, hay organismos que regulan, que fiscalizan, que controlan. Están las empresas que tienen las concesiones. Todos estos tres segmentos se ven todo lo que es la parte regulatoria, sancionatoria, de coordinación, los organismos lo vemos
en especial en nuestros cursos de Derecho a Energía 1 y 2, a lo mejor estamos usando términos que los asistentes algunos no conocen, pero es importante aclarar que todo eso se ve en particular, pero son todos los, la energía es un mercado que tiene muchos agentes, muchos que son del gobierno, muchos que son de sectores privados, pero lo que yo les quería preguntar es si creen que estas reformas a las que aludieron y a las que mencionaron, vinieron a ordenar esos 3 segmentos de la actividad eléctrica que hacen hoy que el mercado funcione y que haya crecido exponencialmente, sobre todo con las renovables en el último momento, pero que es energía en definitiva, y si eso, si es lo que permite que hoy tengamos este sistema ordenado en cada segmento de esta actividad de energía eléctrica. Bueno, esa era la intención de la ley, que desarrollar, digamos, desarrollar la capacidad de producción de energía eléctrica del país, digamos, porque estamos hablando de un bien esencial que para el desarrollo económico y para el bienestar de la población es un elemento clave. Entonces, eso es lo que intentó el DFL1 del 82. Claro, en el contexto, yo creo que sigue vigente hasta ahora, el mismo modelo legal, la misma ley del 82, hasta hoy sigue vigente con muchas reformas posteriores, pero es la misma. Las bases no se han modificado, y si me permite agregar, creo que está bien que no se hayan modificado porque nadie se ha inventado una base o un modelo distinto que supere en eficiencia y en calidad regulatoria a ese modelo. Así de simple, ¿no? La ley del 82, hablando del 82, modificó no solamente el sector eléctrico, se está modificando todo el país. Recordemos que se había modificado la Constitución, no se había modificado, se había hecho un cambio constitucional en el año 80. Y venía después una multitud de legislaciones nuevas para adaptar la economía del país y la política del país al nuevo modelo que venía a imponer el régimen autoritario. Y lo hizo en aguas, y lo hizo en pensiones, lo hizo en salud, lo hizo en todas las áreas más importantes, para crear un modelo de economía de mercado que era un poco el modelo que tenía los legisladores del año 82. Y ahí estaba el modelo eléctrico. El modelo eléctrico ha subsistido, ha sobrepasado todos los temporales, desafíos posteriores durante todo este tiempo, y ahí se mantiene bien, y ha desarrollado los tres segmentos. El segmento de la distribución, que es el cableado que tenemos aquí en la ciudad, que nos trae la energía, que nos transporta la energía hasta la casa. El segmento del transporte de energía por la línea de alta tensión en las carreteras, en el campo. Y la generación de energía, que es la fuente de producción. Los tres siempre han tenido problemas eléctricos. Los tres siempre han tenido problemas, y los énfasis se van poniendo en uno o en otro según sea el momento. El año 2004-2005 teníamos un problema de generación, porque no teníamos recursos, no teníamos combustible. No teníamos combustible para echar a andar la máquina, porque había sequía, combustible, agua no había, y no había gas, porque Argentina había cortado el suministro de gas a Chile. Entonces teníamos una crisis de generación, de capacidad de generación. Yo lo que he hecho la culpa a los argentinos, sino que argentinos. Y después tuvimos un problema, bueno, hoy todo el mundo habla de los problemas de transporte. Tenemos más capacidad de producción que la capacidad de transporte. Entonces, se está produciendo un derroche de energía porque no hay capacidad para llevarla hasta los centros de consumo. Hemos tenido problemas en distribuciones y también se han solucionado. Recordemos los problemas con los contratos de las distribuidoras, ¿no? En fin, ha pasado por diferentes etapas, pero se ha ido
adaptando, digamos, adaptando la ley. ¿Qué es lo que no veo ahora, por actualizar un poco Ahora, el comentario? Te voy a interrumpir un momentito porque nuestra segunda pregunta era ¿cuáles consideran ustedes que son los problemas centrales y barreras que se dan en materia de derechos humanos? Así que muchas veces, sobre todo en este área, la tecnología avanza más que el sistema, el marco jurídico. Entonces muchas veces pasa que la actividad comercial de la compra-venta de energía o que la tecnología, hablamos de las renovables, no sé si escuchan hablar del hidrógeno verde y todo lo que se habla muchas veces, la realidad que es lo tecnológico y la estructura y la maquinaria para las torres y los cableados y todo eso supera el sistema jurídico que hay. Entonces, la ley tiene que ir detrás de alcanzarla y generar un sistema para dar garantías de que se haga dentro de un marco regulado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los problemas hoy en el derecho de energía? Mira, déjame, voy a contestar la pregunta. Sí. Pero quiero, bueno, me acordé de dos reformas que también pueden ser relevantes, digamos, para la discusión que viene. Una es en el año 2013, que mejoró el sistema para obtener concesiones eléctricas. ¿No? No tiene el impacto de las otras reformas que hemos conversado, desde luego, pero es una norma importante en el desarrollo de proyectos eléctricos, sobre todo para la transmisión, que es el problema que tenemos hoy día. Y la otra gran reforma, y voy a iniciarlo con lo que acaba de decir Enrique, es el año 2017, creo que fue, o 18, 17, me atrevería a decir, que es la reforma referida a las licitaciones de suministro para clientes de precio regulado, ¿ah? Que obligó a las sociedades distribuidoras, a las empresas distribuidoras, a licitar el suministro para abastecer a los clientes de precio regulado, que antes no estaban obligados. O sea, entonces ahora se hace una licitación pública, ¿no es cierto?, que dirige la Comisión Nacional de Energía, donde participan las distintas empresas generadoras, y ahí es donde se metieron las energías renovables no convencionales en forma bastante masiva, porque se les permitió, digamos, por bloques horarios, se les permitió licitar a estas empresas, o sea, se les facilitó que pudieran suministrar a las distribuidoras. El problema es que cuando tú te adjudicas una cantidad de energía para suministrarle a una distribuidora, no es que sea seguro que te vayan a comprar. ¿Por qué? Porque se hace sobre la base de una proyección de demanda a la licitación. En el fondo te pagan a la distribuidora lo que efectivamente está consumiendo la distribuidora, ¿eh? Lo que efectivamente compró. Entonces ahí hay un tema. Y este problema es que licitaron a precios muy bajos en esa época. Entonces ahora traigo aprovecho de tu pregunta para decir que efectivamente hoy día el problema que tienen las energías renovables es que suministraron energía a precios bajos. Hay cuellos de botella en transmisión, ¿cierto? Porque no se han desarrollado adecuadamente, no hay facilidades, a pesar de la reforma del año 2013 con la ley de concesiones, para obtener concesiones eléctricas que facilitó bastante, según recuerdo, decimamos bastante en la preparación y confección, pero se hizo en la medida de lo posible, porque siempre hay reticencia y hay que balancear el derecho del titular, digamos, a desarrollar los proyectos, pero también el derecho de propiedad de los particulares, donde pasa la infraestructura eléctrica. Entonces, ese balance no es tan fácil, digamos. Hay que respetar el derecho de los predios por donde pasan las líneas de transmisión, pero por otro lado está el derecho del titular a poder desarrollar adecuadamente en tiempo razonable. Claro. Resulta que hoy día son 4, 5, 6 años para desarrollar una línea de transmisión. Entonces hay que planificar a largo plazo. De ahí viene el otro tema que se reformó el año 2016, la planificación de la transmisión a largo plazo. Se hace anualmente, lo dirige la CNE, pero con un horizonte de planificación de 20 años. Igual eso también está ayudando, pero estamos muy lejos todavía de tener la infraestructura de transmisión como para que la energía renovable no tenga que hacer lo que va a decir el profesor Sepúlveda,
que se está referido al vertimiento de energía, digamos, que no pueden inyectar. Y eso les trae un doble problema, porque no pueden vender, y si tienen compromisos tienen compromiso con distribuidores, tienen que estar comprando costo marginal, y el costo marginal está más alto, con los pollos botellas. Claro. No sé, Hay congestión. ¿qué piensas tú, Alejandro, de los problemas que hay hoy en día? Bueno, hay problemas que se repiten en materia de la energía, como lo decía Enrique, son cíclicos. Pues lo que no va a cambiar es la estructura básica de la generación, el transporte y la distribución de energía. La energía misma no va a cambiar. Tiene unas características mientras no se inventen pilas o gigantescas, claro. Entonces, la generación normalmente... Se están inventando ya, ¿Ah? se están inventando, que hay bastante capacidad de almacenamiento ahora. Estamos hablando de almacenamiento de energía, ¿no? Sí, pero no sé si logren esas pilas prestar energía durante una semana a Santiago. No. Entonces es mínima la cantidad de energía que se pueda mantener a disposición inmediata de los usuarios. Y es evolutivo también la necesidad y el uso de la energía. Normalmente la energía que se va utilizando en un país por los distintos actores se intenta planificar, pero la realidad es distinta. O la instalación de las torres y conductores que se puedan realizar es difícil. Ambos han señalado las dificultades con los propietarios de los terrenos para instalar las torres y conductores. O simplemente las inversiones, que son inversiones muy, muy grandes. Y hoy en día existen problemas que no fueron imaginados hace algunos pocos años. El hecho de que las energías renovables estén vertiendo o perdiendo, por decirlo así, energía generada porque no la pueden transmitir hacia los centros de consumo. Los tres sectores clásicos, generación, transporte y distribución, o uso libre, de clientes libres, o uso industrial, parecía que se podía regular bien, o se podría haber regulado bien, en que ha bajado ostensiblemente la matriz de generación. Hace algunas décadas la hidroelectricidad era muy importante, ya dejó de ser importante. Incluso se dejó de construir una central hidroeléctrica muy importante en la Patagonia chilena. No se hizo, nadie pensó que no se iba a hacer, pero luego no se hizo. Fue reemplazada por las hidroeléctricas. Fue reemplazado en cierta manera, tanto desde el punto de vista regulatorio como por las inversiones, por los generadores a partir de fuentes renovables, pero entre medio el transporte no funcionó. No se tienen las líneas de transportes suficientes como para que esa energía llegue a los centros de consumo, y hay un problema también, no simplemente de especulación, porque las empresas de la energía renovable participaron en las licitaciones ofertando valores muy bajos, como decía Fernando, y hoy en día tienen que asegurar esa prestación de energía y lo tienen que hacer bajo pérdidas muy importantes, porque ellas, a pesar de que generan energía, no la pueden transportar. Entonces es un problema de hoy en día que se tendrá que resolver de algún modo, y eso está latente. Hoy día, ¿cierto?, es una de las reformas. Entonces, por mucha permanencia que uno pueda señalar del marco regulatorio, siempre va a estar desafiado. Y hoy día ese es uno de los grandes desafíos. Pero al mismo tiempo, con este término, hay que mirar cuáles son los signos de permanencia de ese modelo, los que decía Enrique,
que la energía está siendo proveída por empresas generadoras de particulares. Hay un mercado que funciona y los particulares lo han hecho y seguramente lo van a seguir haciendo, por una parte. En segundo lugar, hay una administración, órganos administrativos, que están operando de una manera eficiente. En general, podrán haber algunas discusiones de un modo u otro. Hay un órgano de fiscalización, lo voy a decir de un modo coloquial, que mantiene a raya, por decirlo así, la conducta de las empresas de generación, de transporte y distribución de energía eléctrica. Y le recuerda en cada acto sancionatorio que lo que están prestando es un servicio público y que las especulaciones económicas no pueden jugar con ese aspecto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si bien favorece la inversión de los privados, por otro lado le entrega herramientas muy poderosas a la administración pública para que la población en general reciba el servicio público de la electricidad. Y ha incorporado a nuestra cultura jurídica, además, el marco regulatorio, y estos son los signos de permanencia que yo digo, dos organismos singularísimos, muy singulares, que han estado siempre observando en un observatorio por otros marcos regulatorios, como es el panel de expertos, un órgano muy, muy singular, que es un verdadero tribunal que tiene una competencia jurisdiccional para resolver un número acotado de controversias que antes no tenían forma de resolverse, como anticipaba Enrique, que había mucha conflictividad, que ha sido muy exitoso, que ha permitido que hoy día podamos decir hay cierta pacificación, a pesar de que los actores entre ellos tienen serias disputas económicas en generación, en transporte, en distribución. Quizás en distribución es menor por el monopolio natural que existe en la empresa distribuidora. El panel de expertos. Y en fin, la coordinación en manos de un órgano autónomo en la medida de lo posible, como podemos decir. Pero que está muy lejos de ser cooptado por las empresas y está Muy cerca. no sé, tan cerca no, digamos, pero con cierta lejanía de la intervención de los gobiernos de turno. Yeah. Yo diría con una conducta mucho mejor que la que nos esperábamos cuando se produjo la reforma en 2016. Al menos yo puedo decir que yo tenía muchos más temores que lo que en la práctica resultó. Entonces la respuesta es esa. Hay elementos de permanencia que son poderosos, que son muy importantes, como decía Enrique, las bases del sistema, estas dos instituciones, y por qué no agregar la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que cumple un rol importante también en el sistema. Y es la más antigua, Además, del año 25. Además está decir que los profesores que nos acompañan participaron de estos cambios legislativos y formaron parte de los debates legislativos en la creación y la regulación de esta actividad, de la creación del coordinador, del nuevo sistema de transporte. Más allá de que sea un privilegio y de tenernos para que nos den su visión como introducción a nuestros cursos, les quería decir que a lo mejor escuchan muchos, no tienen todavía el conocimiento, pero todos estos organismos son los que de alguna manera encausan la actividad eléctrica del sistema eléctrico, y que obviamente en las clases lo vemos cada uno en particular, su creación, su funcionamiento, el lado B y el lado A de cada uno.
la superintendencia, que dijo que es el más antiguo, para traducirlos hay que aplicar las multas a los incumplimientos que tienen las empresas, y cuando las empresas están en conflicto, en discrepancia, van al panel de expertos, a que el panel de expertos que hace después nos dé una solución. Muchas veces tienen problemas de tarifa. Bueno, todo eso que tiene que ver con la actividad y la comercialización se ve en nuestros cursos, y habiéndonos dado esta visión de qué problemas y qué formas hay, ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor lo escucharon en muchos lugares, que tiene que ver con la transición energética, con la huella de carbono, la descarbonización. No sé si alguna vez habrán escuchado últimamente esta terminología, así que vamos a darle la palabra para que nos respondan a su criterio, a su opinión. Para ustedes, ¿cuál es la perspectiva en materia de derecho de energía? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se avecina de aquí en adelante? Mira, Enrique. y conectando con la pregunta anterior, los problemas, porque la industria energética nacional, digámoslo simplificando, tiene demasiados condicionamientos, tiene muchos condicionamientos, le influye todo, las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones climáticas, influyen en la vitalidad, en la energía misma de la industria. Entonces, esos condicionamientos han sido distintos antes y ahora. En los años 90, 2000, que es cuando agarró impulso la regulación en Chile para potenciar la industria energética, el problema era el suministro. No teníamos suficiente capacidad para atender toda la demanda del país, todo el suministro. Tenía un problema de producción de energía. También había un problema de transporte, de distribución, pero el problema principal que el país tenía es que no tenemos recursos. O sea, construimos un sistema desde los años 40, a través de Endesa, la gran empresa pública fundadora de la industria eléctrica, construyó un sistema eléctrico hidrodependiente, 60% de producción de agua. Entonces, poco carbón. Petróleo no tenemos como para producir energía, entonces teníamos carbón, y el gas apareció tardíamente, digamos, para uso energético. Entonces, tenía un problema de capacidad de recursos. ¿De dónde sacamos más? ¿No? Entonces, necesitamos carbón, necesitamos energía nuclear, se plantean diferentes, pero todo eso es más costo. Entonces, la diferencia es que la industria eléctrica tiene dos componentes. El sistema eléctrico, que es que se preocupa y tiene como fin asegurarnos que se prenda la luz, que llegue el suministro de energía. Y tiene otro componente que es el mercado eléctrico, que esa energía llegue barata. Entonces, esa conjunción es la que voy a explicar, por lo menos en mi parte de diplomado, tiene que persistir permanentemente. Entonces, si el sistema eléctrico y el mercado eléctrico tenían el desafío en los años 2000, principalmente alrededor de 2000, de producir energía y garantizar suficiente suministro, capacidad de generación de energía, pues ese no es el problema. Hoy día tenemos exceso de producción. ¿Y qué problema tenemos? Un problema que antes no existía, ni se veía, ni se soñaba, que es el cambio climático. Hoy día, el desafío que tiene el sector eléctrico es cómo adaptar la producción al cambio climático, fíjate. Pero es como un traspaso, digamos, de la máquina de escribir al PowerPoint, ¿no? O sea, un cambio esencial. O sea, desaparecieron los teléfonos fijos, llegaron los celulares con pantalla, etc. Ese cambio es el que nos está planteando hoy día. Tenemos energías renovables no convencionales, por favor. En el año 2000 a nadie se le ocurría pensar, oye, ¿por qué no buscamos energía del sol? Sale vaya loco, diría Messi, no sale vaya loco, ¿qué estás hablando? No se señala, pero 8 años después ya teníamos, 2008, ya teníamos capacidad de solares, descubrimos que el desierto tenía sol, ¿ah? Descubrimos que en el norte había viento y en el sur también había viento, y que eso podía servir para energía. Pero y eso nos da suficiente capacidad de producción. Pero ahora tenemos otro desafío, oye, es que tenemos que proteger el planeta. Ese es el desafío, y por ahí va la perspectiva.
Recuerda que se está planteando, y ya hay un proyecto de ley, pero es un desafío de política pública, que el carbón se acaba. Que el carbón se acaba como insumo para la producción, como materia prima para la producción de energía eléctrica. Pero eso era un sueño, una utopía impensada en el año 2000. Pero hoy día es una realidad. Pero estos son y todo el sistema se está orientando a atender ese desafío. Mayor capacidad de energía renovable no convencionales, vamos a producir energía con hidrógeno verde. Pero yo lo escuché en el panel de expertos una vez a un ingeniero decir, hace como 15 años, no 12 años, o 15, puede ser 15. Somos menos. Es decir, que las soluciones estaban en hidrógeno verde. Y ya está pasando. Parecía algo como espacial, como algo... ¿De qué me estás hablando? Algo que no se ha mencionado acá, que por los caballeros, que están de mi derecha y de mi izquierda, han sido integrantes del panel de expertos. Doble privilegio. Los caballeros. Yo sé que cuando estábamos a la izquierda y a la derecha estaba hablando de otra cosa. Lo interpreto así, pero no sé, coincidencia la vida. No sé. Sí. Bueno, perdona, un paréntesis, nomás un paréntesis, es verdad. O sea, es verdad. Yo creo que Ambos fueron de derecho a energía, en este país se empezó a hablar en el año 2000. En el año en 97, 98, se empezó a hablar de derecho a energía. ¿Cuánto había de derecho escrito a la fecha? Cero. Nada. ¿Había? Nada. Por cierto, el primero que escribió algo fue mi amigo Alejandro, porque además yo lo descubrí, perdón, a la anécdota personal. Yo venía llegando de haber vivido muchos años en España y haber estudiado allá, y venía a trabajar a la Comisión Nacional de Energía. Entonces, y no entendía nada de derecho eléctrico, derecho energético, empecé a buscar literatura. En Chile no había nada. Encontré un papel publicado, un paper publicado por Alejandro Vergara sobre concesiones, creo que era, ¿no? O sobre la comisión conciliadora, algo así. Bueno, después, claro, y ahí empezaron los problemas y ahí empezó a escribirse, a hacerse seminario, en lo que por supuesto estábamos activamente todos involucrados. Algunos a través de la empresa eléctrica, como Fernando, ¿no? Te iba a decir Alejandro. Dime Fernando. Como Fernando. Alejandro desde la academia, y a mí me tocó trabajar en el ministerio que llevaba la regulación en aquella época, que era el Ministerio de Economía. Así que ahí tuvimos los primeros encuentros en las históricas jornadas de derecho eléctrico que organiza esta casa de estudio, hasta ahora, una vez al año, ¿no? Y ahí se ha creado, ahí se fue la principal fuente de creación del derecho eléctrico en este país. Entonces, nos han tocado toda la historia. Así que por historia pueden preguntar, la historia es corta pero intensa. Si no sepan que esta especialización en energía es pionera en materia de derecho eléctrico en el país, así que tienen también a los profesores que formaron parte de esa historia, no les digo antiguo, pero formaron parte de la historia y los tenemos. Se acaba de cuenta que son casi 40 años, 35 años. Exactamente. O sea, yo mi primera pega fue en el test. O sea, estuve ahí 7 años, son del 86 al 93 que se creó otra. Pero tú estás esquivando la pregunta, ¿cómo es la prospectiva? No, ya Enrique dijo, la perspectiva. La perspectiva. ¿Qué es lo que se viene para quería aprovechar la presencia de Fernando por su enorme experiencia, la perspectiva de un problema enorme que tenemos hoy día, que es como se llama en la práctica el cuello de botella de la transmisión. ¿Cuáles son los principales problemas? Mira, en eso, el problema es el desarrollo de los proyectos. Yo te diría que, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista jurídico, es la regulación, desde luego,
el problema que tenemos, porque hoy día desarrollar líneas de transmisión, que es lo que está pasando, si el problema, la transición energética está perjudicada por esto, o sea, porque conseguir la carbono neutralidad o cero emisión, etcétera, pasa por potenciar aún más las energías renovables no convencionales. Y las energías renovables fueron potenciadas precisamente porque la regulación lo permitió, pero también porque el precio de la tecnología empezaba a bajar. Entonces, digámoslo, o sea, hay una razón de mercado también. Pero la regulación lo impulsó fuertemente. Pero estamos con la pata coja con la transmisión. ¿Y por qué? Para poder desarrollar proyectos eléctricos de transmisión, se requiere pasar por propiedades particulares, ¿cierto? Necesariamente, es decir, y por los caminos, etc. Para eso, ya tenemos, ¿cierto?, la Constitución, tenemos un derecho de propiedad que está fortalecido, Y la salud. y que esperamos que siga fortalecido, por lo menos personalmente, sí, espero. Y hay que obtener servidumbre. Y esa servidumbre, antiguamente, yo desarrollaba línea de transmisión, no sé, por los años 90, era más o menos sencillo, porque tú llegabas a acuerdo con el 90% y más de los propietarios. Y por un 5 o 10% de los propietarios tú necesitabas la concesión. Que la concesión es un instrumento jurídico, un acto de autoridad que se crea, luego un procedimiento que en parte es administrativo y en parte es judicial, ¿cierto?, hasta poder imponer obligatoriamente una servidumbre sobre la propiedad ajena para emplazar la infraestructura de transmisión. Y para eso, entonces hay que obtener la concesión. Y esta concesión, el año 2013, como mencioné anteriormente, se reformó la ley, pero fue insuficiente. Se mejoraron los plazos, sí, se mejoraron varias cosas, el poder dividir la concesión por tramos, en fin, varias reformas, pero aún así, también varias comisiones de hombres buenos, comisiones casadoras se llaman ahora, también se permitió, pero la verdad es que hay que hacer una reforma más profunda. O sea, yo creo que se intentó con la franja, con los estudios de franja. Los estudios de franja es un mecanismo, un proyecto de ley, que se llamó la carretera eléctrica, que no funcionó, no se aprobó, ¿cierto? Pero después, con la reforma del año 2016, se incorporó posteriormente esto de los estudios de franja, que es algo muy parecido, pero muy bueno. ¿Y en qué consiste? Que para los proyectos de expansión de la transmisión, principalmente obras nuevas, que hay obras nuevas y obras de ampliación, ¿no? Para las obras nuevas que se licitan por el Estado de Chile, que pueden participar todos los transmisores, para eso, y que forman parte del sistema troncal o nacional, puede el mismo decreto establecer que en este caso, por su complejidad, por su magnitud, por lo largo de esta línea, se requiere, ¿no es cierto?, que el Estado tenga una intervención mayor. Y ahí entonces el Estado dice, este proyecto requiere estudio de franja. Y el estudio de franja es, el gobierno se hace cargo de esto en el sentido de que licita un estudio para levantar información relevante, ambiental, etcétera, etcétera. Y con eso se establecen franjas alternativas que luego el Comité de Ministros para la Sustentabilidad valida una franja ya definitiva. Pero no una franja específica, sino que una zona geográfica por donde puede pasar la línea. Y luego, entonces, cuando se licita con ese estudio, la obra de expansión. Entonces, que se adjudica la obra, se la adjudica con este permiso, con este permiso, con este amparo legal, digamos, de la planificación, del plan, digamos. Y dentro de eso, entonces, después, el particular que se adjudicó, la empresa, tiene que elegir la franja específica. Pero ya tiene un amparo. Y la gracia es que ahí las certidumbres se constituyen por el Ministerio de la Ley. Eso no significa que no tenga que, igual,
conversar con el propietario, pagar, y si no puede obtener, Sí, igual tiene que ir llegar a... a un acuerdo para que se pueda Pero es mucho más, hacer. pero es más fácil. La verdad es que yo no conozco, no sé, tanto que se haya aplicado todavía ese estudio de práctica. Creo que no se ha aplicado nunca. No es lo peor que se me acaba el tiempo. Sí, les quería, este tema da para un montón, obviamente en las clases que comienzan la semana que viene, del curso de Derecho de Energía, primero el 1, después el 2, demás se tratan estos temas, los organismos, cada segmento en particular, generación, transmisión y distribución, y las renovables y todo lo que se escucha hoy en día, y que les van a dar la posibilidad y las herramientas para que se conviertan en unos especialistas y tengan las bases de lo que implica el derecho de energía eléctrica, sobre todo hoy, porque decir el derecho de energía a lo mejor puede parecer todo es energía, pero sí también importante que es una industria que se relaciona con cuestiones ambientales, con cuestiones de agua, con cuestiones de minero y sobre todo con todas estas cosas que venimos escuchando ya hace unos años con la maravillosa generación por fuentes de energías renovables y que de alguna manera nos va a salvar el planeta, esperemos. Así que aprovechar la presencia y agradecerles por haber venido este ratito y habernos dado un ratito de ustedes. Y bueno, y pueden aprovecharlo muchos más en las clases, así que los invitamos a venir, a contactarse con nosotros los que quieran formar parte de este diplomado. Así que muchísimas gracias por venir, estarnos hoy, Gracias a ustedes. y fue un honor. Así que los invitamos si quieren un cafecito más. Bueno. Y nos encontramos en la clase pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, invitados. Bien, muy bien. Hasta luego. Gracias. Qué valentía estar aquí hasta casi las 9 de la noche. Sí, ya. Yo saludo en especial a nuestro público invitado. Bueno, un placer. Muchas gracias.